Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Hoy, 8 de febrero, se conmemora el Día Internacional de Internet Seguro, que busca llamar la atención sobre el uso responsable, respetuoso, crítico y creativo de la tecnología, así como la reflexión bajo la idea de que juntos y juntas podemos hacer una Internet mejor. Agradecemos a la Biblioteca del Recinto de Grecia de la Universidad de Costa Rica por su iniciativa para desarrollar esta actividad en la que abordaremos diversas temáticas del Internet seguro. Para hablar de este tema, contamos con la participación de compañeros y compañeras del Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica. Nos acompañan la máster Rebeca Esquivel Flores, coordinadora del área de gestión de comunicaciones, el máster Juan José León Chacón, del área de investigación y desarrollo, máster Jorge Vargas Umaña, coordinador de la unidad de riesgos y seguridad, y el máster Henry Lizano Mora, director del Centro de Informática. Les agradecemos mantener sus micrófonos apagados durante la sesión con el fin de mantener el orden. Al final abriremos el espacio correspondiente para consultas. Sin más, le cedo la palabra al señor Jorge Vargas, quien dará inicio a la actividad. Rebeca, si nos puedes Buenos compartir la días. presentación. Buenos días, compañeros, compañeras de nuestra muy querida Universidad de Costa Rica. Es un honor para todos nosotros estar aquí con ustedes. Vamos a hablar de Internet. La siguiente, Rebe, por favor, de Internet seguro. Y básicamente vamos a conversar sobre 4 temas principales sobre los cuales vamos a enfocar. Sin embargo, las consultas e intervenciones que se puedan hacer al final, podemos ampliar el tema según los intereses de todos ustedes sin ningún problema. Entre todos lo logramos. Vamos a hablar de seguridad de la información. Empezamos por aquí. Y vamos a decir en principio que, y como todos lo sabemos, creo que lo tenemos claro, que la función o el Internet como tal nos permite intercambiar información. Podemos conversar durante mucho rato qué tipo de información y demás, pero todos tenemos una buena idea de que podemos compartir información personal, financiera, de trabajo, de todos los tipos de información que manejamos. Esto implica de que, como siempre está implícito en el compartir la información, hay un tema sensible que tenemos que considerar, que es el aseguramiento de esta información. Vean que cuando nosotros compartimos la información personal con otra persona frente a frente, según con la persona que estemos conversando o compartiéndola, si tenemos suficiente confianza, podemos compartir algunos datos de más. Eh, de lo contrario, somos más discretos. Ahí siempre discriminamos qué compartimos, qué no, qué le enseñamos, si nada más se lo decimos, si se lo dejamos por escrito, si tiene que estar firmado, etcétera. Pero ahí tenemos un nivel de control que, por ejemplo, estoy con otra persona al frente. Por lo menos tengo un poquito de control o mayor control, y dependiendo de la confianza que tenga con esta persona, puedo llegar o puedo ampliar ese compartir esa información. Cuando estoy en la internet, no tengo el control de quién está en la internet, porque está el mundo entero, es un universo, como lo decimos popularmente, ¿verdad? Entonces, de lo único que vamos a tener control es de nuestros dispositivos digitales que utilizamos para compartir esa información. Nuestra computadora, nuestro teléfono, nuestra tableta, el medio que estemos utilizando, el cajero, etcétera, el medio digital o computacional, como quieran llamarlo, ¿ok? Como usualmente lo llamamos, es al que podríamos tener control. Sin embargo, siempre hay riesgos. Por todo, según, no importa todos los controles que nos aseguremos, todavía no devolvamos un toquecito. Siempre hay riesgos. Y por lo tanto, debemos
debemos asegurarnos lo más posible. Vean que cuando hablamos de información, de seguridad de la información o seguridad informática, como quieran llamarlo, como lo hemos escuchado todos nosotros, nos aparece toda una serie de elementos, definiciones, tecnologías, que según el rol que cumplimos en el uso de la tecnología, las adoptamos o la debemos ir adoptando. Si somos informáticos, seguramente desarrollamos plataformas informáticas y demás. Si somos usuarios de la tecnología, debemos ir adoptando medidas, conociendo tecnologías sobre las cuales podemos aprovecharnos para hacer el uso de la Internet de forma segura. Entonces, aquí hablamos de accesos seguros, contraseñas, redes privadas, muchas cosas que podemos entender y otras cosas que debemos irnos informando poco a poco. Por favor, la siguiente. Hay para establecer un contexto, hay tenemos aquí una definición de seguridad de la información que nos proporciona la ISO, que básicamente nos habla de 3 elementos claves en la seguridad de la información. Confidencialidad, o sea, comparto la información dependiendo de quién es el interlocutor, ¿ok? Y cuál estoy autorizado a compartir. Integridad, si es completa, tiene que estar completa, tenemos que estar seguros de que no ha sido modificada o alterada en forma incorrecta, ¿ok? Y debe estar disponible para cuando lo ocupemos. En general, o sea, básicamente a eso se refiere. Hay otros elementos ahí como la autenticidad, ¿ok? Que nos aseguremos de si es auténtica, cuáles son las fuentes y demás. Nuestra responsabilidad con respecto a la información, ¿ok? Sin embargo, vean que cuando estamos hablando de seguridad de la información, aquí lo principal, foco de ataque, son las personas. Porque aunque usemos los medios digitales para compartirlos, las personas somos las que somos responsables de esa información. Entonces, no es un problema tecnológico específicamente o solamente. También es un tema de que las personas tenemos que eh, eh, implementar las mejores prácticas posibles para que estemos atentos a los ataques que podamos sufrir, que siempre los vamos a poder sufrir, o sea, siempre hay un riesgo, ¿verdad? La siguiente, Rebe. Ok, cuando hablamos de a qué nos enfrentamos, hemos escuchado mucho, ok, aquí básicamente estoy poniendo varios elementos como para traerlos a cotación y que nos sirva de reflexión. Correos fraudulentos es una de las técnicas que últimamente o son las más populares por las cuales nos están atacando en el uso de la Internet. Hay muchos términos muy técnicos que se engloban bajo el concepto del virus y que van saliendo definiciones diferenciadas como para que sepamos cuáles son las mecánicas de ataque y demás, pero al final de cuentas podemos englobarlas en temas de virus y de ataques. El ransomware que nos secuestran la información digital, eh, nos pueden pedir recompensas y demás, sobre todo con información clave o importante. Robos de contraseñas, ya saben que para acceder a nuestras cuentas, para acceder a nuestra información de trabajo, etcétera, que nos puedan dañar. El hackeo de los equipos, sistemas, información en general, que básicamente es la intrusión de los ciberdelincuentes a los medios digitales que utilizamos para extraer precisamente la información y usualmente no con buenas intenciones. La divulgación de información falsa a partir de la obtención de nuestra información, la modifican y la divulgan como si fuera cierta, que nos pueden dañar imagen de trabajo, personal, profesional, etcétera, ¿verdad? Y algo que se está dando hoy en día muy fuertemente son las afectaciones económicas, básicamente por estafas mágicas. Vean, nosotros cada vez menos vamos a tener opción de no usar medios digitales para acceder a la información. Hasta hace poco yo podía ir
a trabajar a la oficina todos los días. Durante la pandemia tenía que hacerlo remoto. Entonces tenía que asegurarme, o sea, ya no era opcional. Tengo que asegurar mis medios digitales. ¿Ok? Hasta ahora pudiera pagar la luz, el agua, lo que fuera, una transferencia bancaria a un banco personalmente. Seguramente el día, conforme se va avanzando en la tecnología, en algún momento nos van a decir solamente en forma digital. Entonces tenemos que ir asegurando. ¿Qué implica esto? El cambio cultural lo tenemos que ir asumiendo y es continuo, es de todos los días, es cada vez que usamos la tecnología. Es igual que mantener o sea, es establecer hábitos, ¿verdad? Igual como establecemos hábitos de limpieza, eh, de manejo, ¿ok? De conversación, de actitudes. Y con respecto a la seguridad tenemos que establecer hábitos. La siguiente, por favor. Acciones básicas. Podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de mucha tecnología, ¿ok? Pero las acciones básicas que debemos siempre tener presente en el uso de la Internet, de cualquier herramienta que nos proporcione la Internet, redes sociales, acceso a cuentas bancarias, etcétera, etcétera, todo lo que nosotros sabemos y todo lo que usamos. Ajá. Hay acciones básicas que debemos tener presentes, como un decálogo ahí en la refri, ¿ok? Para que usemos, para que lo vamos estableciendo como un hábito. Contraseñas robustas, ¿ok? Sin vocales, con letras, con números, con símbolos especiales, 8 caracteres o más, ¿ok? Pero además de eso, ¿a dónde las guardamos? Si las guardo en mi teléfono y con algún software especializado, sería perfecto. Si no lo sé, si no tengo acceso a un software especializado, entonces la guardo en forma de clave. Ajá. O en un papelito. Ujú. Pero tengo que saber dónde guardo ese papel. Ajá. Pero el tema aquí es mantener contraseñas robustas, cambiarlas periódicamente. Ujú. ¿Cuánto es periódicamente? ¿Cada mes, cada dos meses, cada 3 meses? ¿O cada vez que vemos algún incidente que podríamos exponernos? Dispositivos atendidos y actualizados. ¿Ok? Los teléfonos básicamente constantemente nos aparecen actualizaciones. En nuestras computadoras también. ¿Ok? Esas actualizaciones de software vienen de los proveedores con los cuales ellos detectan vulnerabilidades, esa es la palabra que se utiliza, vulnerabilidades principalmente de seguridad y las van solventando conforme se mueve la industria de los virus y de los ataques y demás. A ellos les interesa que nuestros dispositivos sean seguros porque es parte del producto que venden. Pero nuestra responsabilidad es estar atentos a actualizarlos. A eso lo llamamos atendidos. ¿Qué le llamamos atendido también? Cuando yo me pare de mi escritorio con respecto a la computadora, ajá, la dejo bloqueada. Porque si yo tengo información ahí clave, que no sea, que no quede a la vista o que no llegue alguien y acceda a mi compu, ujú, o el teléfono lo tengo bloqueado por si se me pierde, por si se me roba o por si lo dejo por ahí, ¿ok? Entonces, eso es atendido y actualizado, ¿ok? Principio de desconfianza. Siempre tengo que verificar, siempre tengo que ser desconfiado, ¿ok? Verificar identidades, direcciones de correo, teléfonos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de los típicos engaños o ataques que podemos sufrir con respecto a correos, que viene el nombre de Universidad de Costa Rica eh, y resulta que el remitente del correo, el que está enviando, es una cuenta Hotmail. ¿Ok? Nadie de la Universidad de Costa Rica de un comunicado oficial usa una cuenta de Hotmail para enviar un comunicado oficial. Usa una cuenta de la UCR. Y así con los bancos, etcétera, etcétera. Los teléfonos, cuando reciban una llamada, cuelguen y devuelvan la llamada para asegurarse. Eso es un principio de desconfianza. Canales oficiales. Voy a acceder a una cuenta del banco, una página del banco, de un banco, no la busco en Google. Busco la cuenta, el web del banco. Eso es un ejemplo. Igual de la UCR. Si la busco en Google, puede aparecer un link que no necesariamente sea verídico.
¿ok? Y nos lleve a una oportunidad de darle información clave, ajá, y sensible, y luego de que la damos, dice, se desconectó el sitio, vuelva a entrar. ¿Ok? Eso es típico. Esos son principios básicos. Y nada es urgente. En la internet, en los trámites, todo lo que les solicitan a ustedes a través de la internet, cuando aparezca la página, la palabra urgente o ya, entonces fijémonos, echémonos para atrás, como digo yo, tomémonos el tiempo para leerlo bien, ujú, y tomemos las acciones con mucha desconfianza. Continuamos con la siguiente, breve, por favor. Continuamos con Juan José León, el ingeniero Juan José León, que nos va a hablar sobre protección de datos personales e institucionales. Gracias. Buenos días, tengan todos ustedes. Es un placer aquí acompañarlos. Y bueno, me encargaré de darles algunas ideas, consejos sobre este tema de protección de datos personales e institucionales. Rebeca, por favor, pasamos la filmina. Acá tenemos una breve definición de lo que son datos personales. Esta es de la Comunidad Europea. A pesar de que la ley costarricense de la Ley de Protección de Datos tiene su propia definición, me gustó esta porque señala un pequeño detalle, ¿verdad? Obviamente hace referencia a la información que pueda ser utilizada para identificar una persona viva o incluso armar, digamos, conclusiones a partir de datos ya recopilados. La definición es un poco más amplia, pero señala cosas como que información, digamos, podría ser considerada personal, que aunque ya sea información procesada y de alguna forma procesada de tal manera que se haya borrado algún tipo de rastro para poderlo asociar de forma sencilla y directa a una persona, si siempre existe algún método para reversar ese proceso y poder identificar a la persona, esa información sigue siendo personal. Es decir, los métodos que se usan hoy en día por algunas empresas en donde dicen yo no recopilo información personal y si la recopilo la proceso de tal manera que no sea identificable. Si se logra comprobar que hay un proceso que puede revertir esa circunstancia, ¿verdad? Esa información que parezca que no me identifica, sí es considerada personal. Entonces, eso es importante porque hay muchas bases de datos que circulan en el Internet o incluso no están tan accesibles en el Internet, pero que pueden de repente ser usadas para referenciar personas con más o menos facilidad, ya sea corriendo un proceso o un tipo de procesamiento de datos. Hay algo común que ocurre, pero que no necesariamente es cierto. Se tiende a pensar que normalmente los datos personales, y ojo, y aquí empiezo a hablar también de los datos de empresas, de instituciones, normalmente estos datos están en riesgo porque son robados, porque hay aplicaciones maliciosas que recopilan esos datos. Y la verdad es que hay una cantidad de información que nosotros proporcionamos casi de forma voluntaria, algunas veces porque no sabemos el uso adecuado de la aplicación que estamos utilizando, ¿verdad? Y algunas veces lo damos de manera consciente. Entonces empiezan a suceder cosas como la siguiente. Rebeca, por favor, siguiente. Tenemos en la siguiente presentación, en la siguiente filmina, una repartición de datos estadísticos de algunas aplicaciones de lo que sucede en Internet. Entonces, si uno ve este gráfico, esta imagen, donde tenemos como 20 aplicaciones, que probablemente muchos de los que estamos acá utilizamos más de una, ¿verdad? Vemos que el tráfico de información hacia Internet es realmente masiva. Y pongo el ejemplo personal. A mí nadie me obliga a usar, por ejemplo, WhatsApp, pero yo lo utilizo. ¿Qué sucede ahí? Bueno, que de alguna forma esa información que yo paso por WhatsApp está siendo recopilada. Cuando subo una imagen a Facebook y ahora que tenemos estas funciones de etiquetado en Facebook, a veces yo subo una imagen y simplemente me sugiere que una persona en esa imagen es fulanito de tal o me logra identificar a mí. Para poder lograr hacer eso, en este caso Facebook, tiene que hacer un escaneo de la fotografía, construir un perfil sobre mí.
Es decir, de alguna forma sabe quién soy yo. Y probablemente eso lo hace de una forma masiva, de tal manera que va construyendo información. Al final de cuentas, tiene sus políticas, ¿verdad? Que nos dice, en este caso, el fabricante, yo no comparto esta información o la comparto con X o es solamente utilizada para tales circunstancias. Sin embargo, ¿verdad? Sabemos que es una empresa que vende publicidad y que definitivamente hay información que va a parar a unos terceros. Aunque nosotros en los acuerdos de servicio estamos realmente aceptando cuando le damos continuar lo que el fabricante o el, digamos, el desarrollador de la aplicación propone, ¿verdad? Es posible que muchas de esas condiciones de los términos y servicios no estamos comprendiendo realmente lo que quiere decir. E incluso, en algunos casos, esos términos y condiciones no sean tan honestos, sean incluso kilométricos, ¿verdad? Tenemos acuerdos de servicios enormes para que simplemente el usuario desista de leerlo completamente, llegue al botón final de acuerdo y listo, ¿verdad? Mientras que en otros la reacción puede ser bastante confusa, de tal manera que tal vez no se entiende bien qué es lo que quiere hacer el desarrollador de la aplicación. Y todo esto hace, ¿verdad?, que nuestra información de forma voluntaria vaya a parar a Internet a una base de datos. Hoy en día es común, por ejemplo, para los padres de familia crear, si bien es cierto, no perfiles de sus hijos pequeños, ¿verdad? Pues sí tenemos, y me incluyo nuevamente, tenemos la costumbre de publicar fotografías de nuestros hijos. Cuando ese niño crezca y sea adulto, ya este fabricante como Facebook va a tener un perfil de esta persona porque los papás lo fueron creando. Cuando esta persona sea adulta, él nunca ha dado su consentimiento, pero va a llegar a un punto en donde ya Facebook tiene su perfil. Uso el ejemplo de Facebook, pero en realidad eso sucede con X cantidad de fabricantes. Igual, por ejemplo, la aplicación de Google Fotos, ¿verdad? Ese es un ejemplo en el que voluntariamente empezamos a proporcionar información. Hay otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos funciones de mapas, ¿verdad?, que usamos para movernos de forma ágil por el tráfico de las ciudades. Y cuando usamos estas aplicaciones, en realidad estamos proporcionando información sobre nuestra ubicación. Pero para el fabricante eso es el desarrollador de la aplicación, eso es muy, muy valioso. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a qué comercios vamos, a qué lugares vamos a pasear, cuándo vamos, qué tan frecuente vamos. Entonces le estamos suministrando un conjunto de información que para ellos es de interés porque pueden hacer mercadeo, pueden vender esa información a terceros. En resumen, estamos dando un activo muy valioso. Y de nuevo, casi que de forma voluntaria. ¿A cambio de qué? De usar los mapas, entonces comparto mi ubicación. Entonces hay que tener en cuenta que en nuestro mundo digital no necesariamente la información llega a terceros por un tema de software malintencionado o de ataque, sino que también hay una posibilidad de que lo estemos entregando. Por favor, Robert. Aquí tenemos este pequeño gráfico sobre, y hay que poner atención al título, aplicaciones que recogen el mayor porcentaje de datos personales de sus usuarios, ¿verdad? Pero ojo, al final de la imagen viene un asterisco con una leyenda, dice, según los permisos solicitados en los términos y condiciones de acuerdos de privacidad. Es decir, son las aplicaciones que recogen más información, pero lo hacen legalmente. Es decir, pusieron un acuerdo de servicio y le estás diciendo a uno, yo voy a recopilar esta información y la voy a usar para tal fin. Y estamos diciendo que sí. Entonces, aquí no hay nada ilegal, pero es importante conocer la dimensión, nuevamente, de a quién y qué información entregamos. Por favor, siguiente. La protección de datos, entonces, hay que verla como un todo. Tenemos que identificar los datos, cuáles de esos datos es riesgoso proporcionarlos y asegurar el cumplimiento. Esa reacción del tercer punto, asegurar el cumplimiento, está redactado de esa forma. Parece que no encaja con el tema personal, pero tiene un doble propósito, fue redactado de esa forma, para hablar de datos personales y de datos empresariales. Vamos a ver, nosotros
podemos considerar que un dato es o no crítico. En el caso de un dato personal, es nuestro deber como dueño de la información hacer esa caracterización y cuantificar qué tan riesgoso es que esa información pueda ser adquirida por un tercero. Ahora, no hay que verlo, no hay que ver el riesgo en el momento. El riesgo puede ser a futuro, el riesgo puede ser de haber proporcionado esa información ahorita y que dentro de 5 o 10 años esa información sea utilizada para algo. ¿Okay? Llegamos a la parte de asegurar el cumplimiento. ¿Qué es en este caso a nivel personal asegurar el cumplimiento? Bueno, saber que yo tengo derechos sobre esa información. La legislación me da derechos. Entonces, si yo me doy cuenta que de forma fraudulenta, que de forma engañosa o de forma ilegal han adquirido información mía, pues hay medios para los cuales se habilitan, digamos, agencias, leyes que me permiten hacer algún tipo de reclamo. En el caso de las empresas o las instituciones como la UCR, hay normativa interna, hay reglamentos, hay políticas de seguridad que nos dicen cuál es la información que puedo y no puedo compartir, cómo la puedo compartir y por qué medios. Entonces, asegurar el cumplimiento normalmente viene dictado por estas normativas, estos reglamentos, y acompañado de algún control, como por ejemplo, que puede ser una auditoría, ¿verdad? Que puede ser interna o externa, que van revisando si ese cumplimiento se está dando o no, ¿verdad? Entonces, es importante verlo integralmente. Recordemos, identificar los datos, los riesgos y asegurar el cumplimiento. Por favor, siguiente. Entonces, en Costa Rica tenemos de todo, ¿verdad? Aquí tenemos 4 líneas. La primera es, ya se han dado casos de manejo de información personal, o por lo menos que están en estudio. El caso de la OPAT, muy conocido, y no es el único, ¿verdad? Es como uno de los más sonados. Tenemos un marco legal, en este caso la ley 8968, que es la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. Para referencia a esta ley, hay leyes que son complementarias o que incluso son suplementos, como por ejemplo la ley de delitos informáticos, donde se tocan temas también del manejo de información, como por ejemplo la suplantación de identidad en Internet. Entonces, no es la única ley, pero sí hay legislación. ¿Hay entes regulatorios en el país? Sí, aquí hay un ejemplo. La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. Y, por supuesto, amparado al sistema judicial, donde nosotros podemos, ¿verdad?, iniciar alguna causa, llegando a un nivel de escalamiento mayor cuando el gestor de la base de datos donde está nuestra información no quiere actuar conforme a la ley. Y bueno, tenemos aquí ejemplos de empresas que trabajan con datos. Ojo, no estoy diciendo que estas empresas trabajen inadecuadamente o que hagan algo ilegal. Lo que estoy diciendo es que hay empresas en el país que trabajan con datos y recolectan datos. Entonces, normalmente igual tienen sus acuerdos, tienen sus condiciones que uno puede leer y aceptar. Entonces, cuando vamos con cualquiera de estas empresas, pues es importante saber qué obtenemos a cambio, qué información compartimos y para qué lo compartimos. Entonces, tenemos un ambiente en donde tenemos todo el ecosistema completo de todos los puntos. Casos en donde ha habido manejo de información de datos personales cuestionables, hay leyes, hay agencias regulatorias y hay empresas que se dedican a recolectar información. Entonces, tenemos todos los elementos a considerar para tener insumos necesarios y proteger nuestra información de la forma correcta. Siguiente, por favor. ¿Cómo aplicar nuestros derechos? Hay que entender que cuando nos damos cuenta que hay información nuestra que ha sido sustraída de forma ilegal, ¿verdad? O de forma sin consentimiento, pues hay una serie de pasos que podemos seguir. La más intuitiva y la primera que está a disposición de nosotros como ciudadanos es revocar consentimientos. ¿Qué significa esto? Revocar un consentimiento puede ser ir a rechazar un acuerdo de servicio que habíamos aceptado. Esto cuando el acuerdo del servicio lo permita. Ahora hay acuerdos de servicios que no permiten eso. Pero, por ejemplo, yo puedo entrar a una aplicación como Facebook y decir,
no quiero compartir este dato o quiero borrarlo. Y empiezo a personalizar la aplicación para que la información que de ahí en adelante, o que incluso ya alguna que se había recopilado, no sea más compartida o utilizada. Entonces, ese es como el primer paso, es más intuitivo. El segundo, puede ser que ya la información haya sido propagada, compartida, etcétera, publicada, ¿verdad? Y hay algo que se llama el derecho al olvido y la supresión de los datos. Entonces, cuando hablamos de datos personales, la legislación pone como una posibilidad que si yo lo solicito, la información mía considerada personal debe ser eliminada. Y eso es un segundo paso que podemos aplicar. Cuando los medios informáticos, como por ejemplo una página, un formulario en línea, una aplicación, no nos permite hacer esa revocación, iremos a contactar a la gente o al encargado de la base de datos de la empresa. Básicamente es un contacto más cercano, siempre dejando rastros de nuestras solicitudes. ¿Por qué? Porque eventualmente lo que hacemos podría llegar a un proceso legal y siempre en los procesos legales se ocupan pruebas y esas pruebas deben ser confiables y verificables. Y por supuesto, el objetivo de dejar ese rastro es que en algún momento se deba recurrir a las instancias legales correspondientes. Entonces, si hay un procedimiento, si hay herramientas para que nosotros podamos aplicar y proteger nuestros derechos. Es cuestión de tener cuidado o ser más minuciosos o detallistas con la información que nosotros manejamos y compartimos. Bueno, muchas gracias. Hasta acá los dejo con mi compañera Rebeca Esquivel, perdón, con don Henry Lizano, que sigue en el tema 3. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias. Compartir esta mañana este tema tan importante que pues, nos corresponde exponer, que es la ingeniería social, en el marco hoy del 19º aniversario del Internet Seguro, que es precisamente se celebra el segundo martes de cada año desde el 2004, promovido por InSafe. Específicamente este año tiene el eslogan de Juntos por un Internet más seguros, más seguro, y realmente es que es así, el Internet va a ser más seguro en la medida en que nosotros tengamos los conocimientos para mejor navegar, para mejor resolver, para tener un mejor comportamiento en las redes. Y lo interesante es que el InSafe se basa precisamente en la seguridad del Internet, no solo de los adultos, sino hace muchísimo énfasis en la seguridad de la navegación de los niños, porque realmente eso es un vector de ataque importantísimo y es sumamente vulnerable, sumamente vulnerable. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de un conjunto de técnicas y en especial me llama mucho la atención de la ingeniería social, ¿verdad? Que la ingeniería social no necesita ni siquiera algunas veces mayor tecnología, sofisticación para poder capturar datos y cometer un delito en contra pues de los bienes materiales o inclusive afectaciones psicológicas de las personas que se están viendo afectadas. Entonces vamos a hablar hoy de, como lo indica y lo vemos en pantalla, de un conjunto de técnicas que usan los cibercriminales. Ahora ustedes dirán, bueno, estos cibercriminales son personas seguramente muy entrenadas, con muchas capacidades técnicas, pero no necesariamente en nuestro contexto sucede así, ¿verdad? Muchas de las personas que cometen este tipo de delitos son personas que normalmente están en centros penitenciarios, están en cárceles, son reos y que más bien son aprovechados por otros, ahora sí, cibercriminales que les entrenan para precisamente poder cometer engaños en contra de los usuarios y sustraer datos confidenciales, como lo que mencionaba hace algunos minutos Juan José, ¿verdad? E infectar dispositivos o inclusive tener algún beneficio económico que sea pues precisamente el objetivo del ataque que es el que quiere dirigir. Algunos ejemplos de esto se dan mucho en la reforma. En la reforma, ustedes saben que en los últimos días, no sé si han visto las noticias donde se ha bloqueado la señal celular de los reos, porque todo el tiempo encuentran montones de dispositivos para comunicación y poder, prácticamente tienen un call center
en algunas de estas cárceles para poder llamar y tratar de engañar, extorsionar y poder sustraer con el objetivo de algún beneficio económico. Ahora bien, ¿qué pasa? Pues se han alquilado casas alrededor de estos centros penitenciarios para extender el internet y llegue a los teléfonos y no importa si no hay señal celular. Se enmascaran los números de teléfono con centrales telefónicas, muchas veces situadas en nubes en Rusia o en algunas otras lugares del mundo, para que cuando ingresen esa llamada telefónica sea con un número igual al oficial de la entidad financiera que pues quieran atacar. Entonces así básicamente es como se dan en primera instancia la caracterización, ¿verdad? De este tipo de personas que les mencionaba no necesariamente son personas entrenadas, sí, entrenadas en el arte del engaño. No necesariamente son técnicamente buenos, sino en el arte del engaño. Si gusta, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver de qué se trata. Conseguir que revelemos información personal, ¿verdad? Ya Juan José comentó cómo está caracterizada desde el punto de vista legal en el país, por qué datos son personales. Les invito a que revisen un poco la ley 8968, porque inclusive ahí hace énfasis en que esto que estamos viendo acá, que son nuestras caras, es un dato personal en una imagen que se transmite por video. Por eso nosotros cuando iniciamos esta presentación solicitamos el permiso para hacer grabación, porque aquí se exponen datos personales de las personas que están conectadas a esta videoconferencia. Entonces vean que aquí conseguir información personal. Permitir al atacante tomar control de nuestros dispositivos o por medio del engaño o la manipulación. Vamos a hablar de algunos de ejemplos que ustedes podrían decir, es que eso es lejano, puede ser que conozca a alguien, eso tal vez no me va a pasar, pero realmente aquí, inclusive en nuestra universidad, de hace muy poco tiempo hemos tenido ejemplos de estos. Un ejemplo de ingeniería social lo tratamos el año pasado en una de nuestras primeras sesiones precisamente de educación en ciberseguridad, donde a una persona miembro de la Oficina de Administración Financiera haciendo uso de ingeniería social, haciéndose pasar por un agente de Hacienda, tomó el control de un equipo de uno de los miembros de la Oficina de Administración Financiera y logró realizar una transferencia por casi 2.000 millones de colones. Vamos a ver, en este caso no se concretó la estafa porque los bancos tienen una alerta precisamente de transacciones irregulares y la detuvieron para pedir permisos de la transferencia. Sin embargo, de fondos de trabajo sí sustrayeron al menos 3 millones de colones. Ustedes podrían decir, ¿cómo es posible si se trata de un profesional? Que si se trata de alguien que se debería saber. Bueno, es que la persona que comete el engaño sí que está preparada. Sí que está preparada y conoce cuál es absolutamente todo el procedimiento para poder engañar. Entonces aquí más adelante vamos a ver cuáles son algunos elementos, pero en este caso específico, a la persona que se le llamó, se utiliza la técnica de urgencia, un estado de urgencia. Vea, en este momento usted tiene que darme acceso a su computador, le voy a transferir un programa para conectarme remoto que son de uso gratuito como NIDES, por ejemplo, la habilidad inclusive en esta aplicación que estamos utilizando nosotros de poder tomar el control de un dispositivo si se activa eso. Hay algunas otras, TeamViewer, por ejemplo, es otra aplicación que son de uso gratuito. Usted pasa un código, se conecta al equipo, dan permiso de control y lo que se indica es, bueno, si usted no lo hace en este momento, usted sabe que la ley, informan de alguna ley, de algún artículo, a usted le va a afectar directamente porque yo soy un oficial de Hacienda y usted me tiene que dar permiso en este momento para hacer esta revisión. Entonces, así es como se tomó el control del equipo de esta persona y se logró hacer la transferencia.
Entonces ven que ahí va el tema del engaño y la manipulación. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, una afectación directa al presupuesto, en este caso universitario. Este es el paso, algunas veces el paso medio para un ataque por malware, algunas veces simplemente el objetivo es extraer, pues en este caso, recursos económicos. Puede ser, entiéndase, malware por cualquier aplicación utilizada para usos no debidos o no legales, ¿verdad? Extraer información sin permiso, extraer contraseñas, ejemplo, extraer comportamientos, que esa información se puede monetizar, como lo dijo Juan José muy adecuadamente, se puede monetizar. Esa es pues el objetivo del malware. En otras casos ni siquiera es extraer, sino es dejar la información aquí, aplicar un ransomware, que es un secuestro de esa información. La información sigue estando en el equipo, pero encriptada, es decir, que cuando abrimos el documento no se ve nada más que un montón de códigos extraños, y a menos de que se haga un pago por medio de monedas criptográficas que no pueden tener pistas de seguimiento como por ejemplo los bitcoins, es que se tiene que hacer el pago para obtener la contraseña y poder desencriptar y poder ser visible y tener acceso a esa información. Pero ¿qué sucede? Que como cualquier secuestro, si usted paga, dice, bueno, si usted me pudo pagar tanto que solicito, pues me podrá pagar un poco más. Y viene el tema de la extorsión. Bueno, si usted me pudo pagar, por ejemplo, 1000 bitcoins, ¿por qué no me puede pagar 20,000? Claro, es una exageración de dinero, ¿verdad? Pero ¿por qué no me puede pagar 20,000? Ahora, si usted me lo pagó, puede ser que no le dé nada. No le dé manera de recuperar la información o que le dé alguna clave de recuperación que no funciona. ¿A quién vas a reclamar? ¿Verdad? No hay a nadie a quien reclamar. Entonces, por eso, cuando sean víctimas de este tipo de ataques como un ransomware, es mejor perder la información o tratar de recuperarla por algunos servicios de seguridad legales que tienen ya contraseñas de recuperación para ransomware, pero nunca caer en la trampa de pagar. El siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo funciona? Vemos aquí, suplantando una entidad legítima con la que sintamos confiados. Ejemplo, la banca nacional, sea pública esta o privada, se suplanta el número de teléfono de la central telefónica, ya no es que llaman de un privado como antes y no conteste privados porque son de la reforma. Yo no sé si ustedes han escuchado eso, pues ya no, ya nos llaman con el mismo número, ¿verdad? Con el mismo número de teléfono. Ya no se identifica un lenguaje, o sea, son sumamente profesionales. Y aquí tengo que mencionar, por ejemplo, lo que también es muy conocido como dentro de los profesionales de seguridad. Nos decía el equipo de seguridad de la Universidad de Costa Rica que a partir de una estafa que se encontró del mentado gato, así le dicen, un exfuncionario del Banco de Costa Rica, que está en la reforma y se ha encargado de entrenar a muchísimas personas y conozcan cuáles son los procedimientos bancarios y cómo se debe hablar. Cómo se debe hablar para que se identifique como realmente un agente de una de estas entidades, ¿verdad? Como un agente de este tipo de entidad. Entonces, son personas ya muy preparadas, ¿verdad? Que tienen respuesta a nuestras preguntas de discriminación. Vamos a ver si es cierto, le voy a preguntar esto, a ver si puede discriminar. Puede discriminar a través de algunas de los elementos que pueden hacer atractivo precisamente esa estafa. Suele ser de carácter urgente, como les digo. Hay un caso que me mencionó, la persona dice, vea, es que acaban de hacerle una transferencia a una persona y necesitamos pararla, queremos saber si es usted. Y la persona dice, vea, pero ¿cómo hago para meterme al sitio? Yo no estoy en mi casa y duro como una hora. No importa, no me corte la llamada. Yo la voy a acompañar la hora mientras usted llega a la casa. Pero es que esto es urgente. Entonces, ven cómo se dan las tácticas. Todos estos casos que estoy mencionando son reales. En la semana anterior me llamó una persona, fue estafada por market de Facebook, perdón, donde
pues vio que hacen una venta de muebles, contacta a la persona, comparte información, le dice, vea, usted me tiene, comparte información de los tipos de maderas, muebles caros, le dice, usted me tiene que hacer un adelanto un 60% y yo llego tal día a dejarlo, no apareció, ¿verdad? Vean que todo ese tipo son ejemplos de cómo se dan extorsiones hoy en día si no somos muy conscientes de la información que damos y de la que nos dan, porque también se da ese tipo de situaciones. En otras ocasiones, como se ve en pantalla, es una web fraudulenta, un enlace fraudulento, un archivo que puede contagiarnos de malware. La siguiente, por favor, Rebeca. Bien, señales de un ataque de ingeniería social. Esto es extraído de Norton, que es una empresa de seguridad muy, muy reconocida. Bueno, ¿qué hay que saber? Bueno, aquí está el primero. Cuando llega un mensaje amistoso, pero es extraño. Así yo no he participado en nada, no debería estarme llegando un mensaje de este tipo. Cuando las emociones son aceleradas, este tipo de cosas. Vea, si no lo hace en este momento, usted se va a ver un problema legal, porque soy agente de Hacienda. Le están haciendo una transferencia ilegal a una persona, se llama María no sé qué, ¿verdad? Si, bueno, cuando llego a la casa, no, tiene que hacerlo en este momento, ¿verdad? Entonces empiezan a generar estrés, ansiedad en la persona. Es urgente, ¿lo ven? El siguiente, esto es urgente. O, por ejemplo, cuando le dicen, vean, acaba de ganar tanto dinero, pero tiene que darnos, para asegurarnos que es usted, tiene que darnos un dinero, ¿verdad? Para asegurar el premio. Perdón. Cuando usted le tratan de dar ayuda y usted no sabe por qué. O cuando la persona que está al otro lado no nos envía información probatoria de su identidad, ¿verdad? Hay que solicitarla y puede ser que inclusive la tengan. Entonces hay que validar que esta sea real. Siguiente, por favor. Ok, ¿cuáles son los tipos de ingeniería social? Aquí tal vez la idea no es que se aprendan estas terminologías técnicas, sino qué es lo que está detrás de esto. ¿Por qué ahora nos están hablando con estos términos? Por ejemplo, la semana pasada hicimos una publicación donde se hablaba del phishing, precisamente, que están haciendo con SICOP, el sistema de compras públicas. Pero déjenme hablarle del más conocido, que es el phishing o la pesca. Ese es un correo electrónico, normalmente puede ser una mensajería de texto que busca suplantar la identidad de confianza, ¿verdad? Ya no es suficiente con el famoso candadito. Nosotros antes decíamos un candadito arriba, cerrado, eso quiere decir que es una página segura. Bueno, pues ahora ya están pagando el candadito y ya ese candadito seguro no es garantía de que esa página sea la real. ¿Cuándo hay garantía que es la real? Cuando usted digita la dirección completa, no la hace por búsqueda y va directo porque también se paga publicidad para que quede primero la página falsa. Luego, el phishing, que es voz más phishing, ¿verdad? Intento estafa mediante llamada telefónica. Esto lo están haciendo con SICOP para tener acceso precisamente a contrataciones, tanto afectar al oferente como a la entidad que quiere contratar el servicio. Smishing son mensajes de texto, intentan tener información confidencial, también es un premio, hay un enlace y el enlace con solo visitarlo, usted está siendo afectado. Siguiente, por favor, Rebeca. El baiting es el gancho, nos sirve un medio físico y de nuestra curiosidad. El baiting, aquí en la universidad pasaba, y es una técnica muy conocida de dejar llaves mayas en bancas, en sitios públicos, en la biblioteca, en aulas, porque normalmente cuando alguien se encuentra una llave o un dispositivo de almacenamiento USB, ¡ay, qué dicha! Me gané una llave maya. ¿Y qué es lo que hacemos primero? Colocarla en nuestro equipo para ver qué tiene. Con solo esa acción, transmito los controladores con alto nivel, con privilegios de administrador, de instalación de un controlador que es malware. Entonces, con solo esa acción yo le estoy dando el control
a un tercero por medio de una, por ejemplo, de una red zombie como Zeus o de cualquier otro tipo para hacer denegaciones de servicio. Entonces, vean que hasta eso, ustedes encuentran la llave Maya, no hay que usarla. No hay que usarla. El dumpster diving, que es busca nuestra basura, vean, sale de un cajero electrónico, da el voucher, ¿qué hacemos? Depositarlo en el tarrito de la basura que está a la par del cajero. Eso es oro, porque ahí va a aparecer muchos datos, en qué horas hizo la transacción, si fue aprobada, los últimos dígitos de la tarjeta, en las facturas, cuando alguien los vota. Entonces se hace búsqueda de esa basura para tener información y completarla con otras bases de datos que ya tienen. Y ya tienen información nuestra. Entonces esos vouchers, por favor, no los dejen ahí, destruyanlos. El spam, que es muy conocido, ¿verdad? Esto viene del famoso comida estadounidense, ¿verdad? Que todo el mundo compra, ¿verdad? Envío de grandes cantidades de mensajes con una finalidad comercial que nosotros no hemos pedido con tal de vendernos algo que no necesariamente queremos. Pero también ahí es donde se da la monetización de la información. Con toda la pista digital que nosotros dejamos, se completa información por medio de inteligencia de negocios para ver qué es lo que le podemos vender. Siguiente. Bueno, este es un modelo ontológico de un ataque de ingeniería social. Este es de François Monton, que es doctor en ingeniería social de la Universidad de Pretoria de Noruega. Es una investigación de las más relevantes que se han hecho y presenta un marco de ataque de ingeniería social. Bueno, y ustedes ven que hay unos unos y algunos infinitos, y es cómo se da precisamente un ataque de ingeniería social. Bueno, siempre tengo un target o un objetivo. Este objetivo va a ser una organización o una persona. Hay un ingeniero social que puede ser un grupo de personas, como pasa en Costa Rica con las llamadas telefónicas de bancos, o una persona, ¿verdad? Y esto es 1 a 1 en este caso. Hay un medio, ¿verdad? Hay un medio, el medio puede ser un correo electrónico, cara a cara, teléfono, mensajes de texto, papel, dispositivos de almacenamiento, como les dije, las llaves mayas, páginas web, panfletos. Hay una meta. Precisamente es obtener datos, obtener ganancias financieras, accesos no autorizados, disrupción de servicios para afectar lo que nosotros llamamos normalmente una denegación de servicio, y de uno a muchos cómplices, ¿verdad? Estos cómplices pueden ser amistosos, enlaces de redes sociales, pueden ser grupos puede tener algún tipo de consistencia, ¿verdad? En eso, la reciprocidad, la validación social, la autorización. ¿Cuáles son los principales? ¿Por dónde se da, verdad? Principalmente. ¿Cuáles son las técnicas? Bueno, las técnicas ya lo vimos. El phishing, el texting, el baiting. Y uno que no estaba anteriormente es que es quid pro quo, ¿verdad? ¿Eso qué es? Bueno, eso es, démonos la mano. Usted me da algo y yo le doy algo, pero yo al final no le voy a dar nada. Esa es una técnica social de las que se dan para los ataques de ingeniería social. Esta comunicación puede ser directa, bidireccional, unidireccional, ¿verdad? O indirecta, comunicacional. Entonces, esto es un marco de ataque social, el más extendido, el más relevante, según los estudios empíricos y análisis de literatura, es el que es más aceptado, el de François Monton. Les aconsejo que lo sigan. Él trabaja para PricewaterhouseCoopers, es docente también de la Universidad de Pretoria, Noruega, y es un experto realmente en ingeniería social. Siguiente, por favor. Bueno, aquí está la bibliografía, ¿verdad? Lo que les mencionaba, y es un poco los que le quería mencionar del tema de ingeniería social. Muchísimas gracias. Al final, cualquier cosa, pues continuamos con alguna consulta. Gracias. Siguiente, Rebe. Buenas. Bueno, mucho gusto para quienes no me conocen. Yo soy Rebeca. Vamos a conversar un poco sobre el tema de la navegación segura.
que debería de ser un tema muy sencillo. Sin embargo, a veces hay ciertos aspectos que no tomamos en cuenta o que simple y sencillamente los dejamos pasar o creemos, perdón, que alguien más debería tomarlos en cuenta y no nosotros. El tema de la navegación segura tiene una situación puntual y es que la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ser los responsables de que verdaderamente cumplamos con un porcentaje muy alto de seguridad en el tema de la navegación. A nivel de comentarlo, cuando hablamos de navegación segura en sentido general, básicamente este alude a la necesidad que tiene cualquier usuario, ya sea adulto o menor, de acceder a Internet con las garantías de que se respeten sus derechos. Sin embargo, hay una situación, y para que el tema de que se respeten sus derechos se cumplan, nosotros tenemos que también cumplir con algunos aspectos para que pueda ser posible. Es decir, ahora nos decía don Henry, por ejemplo, nosotros estamos con el tema de esto de las llamadas telefónicas, etc. Es tal el cambio a nivel de modelo de negocio que estamos viviendo ahora que todo es en línea, ya llamémoslo a través de internet, a través de un mensaje por WhatsApp, a través de Telegram, etcétera, que nosotros realmente no sabemos quién está detrás conversando con nosotros, que es lo que nos pasa con el tema de las benditas llamadas de la cárcel. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado y tenemos que establecer algunas pautas sencillísimas, les prometo súper sencillas, que nos van a permitir a nosotros garantizarnos nosotros de forma personal esta seguridad. ¿Y por qué lo digo? Porque, por supuesto, existen externos. Hablemoslo a nivel de la Universidad de Costa Rica. Tenemos al Centro de Informática que se encarga de gestionar todo el tema de la seguridad, con los equipos de trabajo, con los equipos de telecomunicaciones, tratando de establecer las condiciones óptimas necesarias para que esto suceda. Sin embargo, si a nivel Rebeca, por ejemplo, su dispositivo móvil no cuenta con algunos aspectos necesarios para que esto sea 100% completo, pues no hay mucho que hacer con el hecho de que contemos con grandes plataformas tecnológicas. Nosotros requerimos tener esta responsabilidad en nosotros mismos e irlo, como digo yo, ¿verdad?, acoplando a las condiciones que nos ofrece, ya sea los proveedores de servicios o en nuestro caso en la universidad. ¿Por qué? Porque aquí nosotros usamos la red inalámbrica, usamos la red cableada, ¿verdad? Pero entonces también es requerido que nuestros dispositivos tengan aspectos mínimos de seguridad, pero que son verdaderamente importantes. Hablábamos del tema de las contraseñas. El tema de las contraseñas siempre es, valga la redundancia, un tema. ¿Por qué? Uy, porque qué pereza, porque cada mes, pero ¿por qué más de 8, ¿verdad?, caracteres, etcétera? Porque es necesario. Actualmente existen grandes cantidades de software creado ¿para qué? Precisamente para, como decimos nosotros, adivinar las contraseñas. Todas las posibles combinaciones que nosotros podamos creer son posibles de establecerse si nosotros no tenemos, como decir, un poquito de imaginación. Definitivamente, ni la fecha de nacimiento, ni la cédula, ni que la hija porque se llama muy lindo, que la nieta, que la sobrina, eso ya tenemos que dejarlo de lado. Y buscar de alguna manera combinaciones que nosotros sepamos que son eficientes. Podemos descargar software que es de entidades sin fines de lucro que nos permiten crear ese tipo de contraseñas. Entonces eso es sumamente importante. Cuando los vamos a almacenar, eso es un tema que está en discusión entre los diferentes profesionales. ¿Debo de guardar las contraseñas? No, no debo de guardarlas. El tema es cómo administramos los dispositivos donde yo guardo mis contraseñas. Porque primero necesito tener contraseñas que cumplan, como decíamos, al menos con un nivel de dificultad que canse, que es lo que yo siempre he comentado, que canse al robotcito o al software que está, como quien dice, ¿verdad?, dándole, tratando de adivinar la contraseña. Que llegue un momento en que ya diga, no, ya definitivamente esta chica, pues no, su contraseña no es de mi interés, ya perdí demasiados recursos, etcétera, y me voy a ir a buscar otro target, como decimos nosotros. Entonces, es sumamente importante que nosotros
sigamos las recomendaciones que nos da el área de informática, de TI, el que esté a cargo de este tipo de procedimientos. Porque yo no les voy a mentir, a uno le da pereza, ¿verdad? Cuando llega al banco ya tiene que cambiar su contraseña, aquí uno ya no sabe ni qué combinación crear, pero eso es en pro de nosotros, de nuestra plata, de nuestros sistemas, de nuestra información. Es sumamente importante tomarlo en cuenta. Con el tema de cuando vamos a navegar, ya por un tema de costumbre, por llamarlo de alguna forma, nosotros tenemos guardados en el navegador, ¿verdad? Que todas las paginitas por ahí que usualmente accesamos. Tenemos que tratar de dejar esa mala práctica. Y es una mala práctica, ¿por qué? Porque puede ser que en algún momento dado ingresamos a algún sitio que generó algún tipo de código malicioso, que captura la información que tengo guardada temporalmente de mi navegador y crea un registro de cuáles son los sitios que yo suelo visitar. Entonces, ¿qué es lo que llegamos y hacemos? Nada más ponemos una letra, ¿verdad? Y ya nos carga automáticamente el sitio. Y podemos estar nosotros poniéndonos en peligro porque ni siquiera nos estamos fijando realmente. A veces definitivamente no es nuestra culpa, estamos en un mundo donde todo es ya, donde lo ocupamos ya, donde genérelo ya, donde proceselo ya, pero a sabiendas de que ahora esta es una línea o un estilo de vida que llegó para quedarse, tenemos que tratar de acoplar los diferentes métodos para que sean seguros y nosotros dar esa seguridad adicional además de con lo que ya contamos. Entonces es muy sencillo, como lo vemos aquí, pues tenemos que limpiar el navegador y digitar. Yo sé que también, dado con el tema de la contraseña, uy, qué pereza tener que hacerlo, establecer configuraciones a nivel de nuestro navegador que nos esté borrando el historial. De esa manera, si por alguna situación ya que se salió de nuestro control, nos generaron un código malicioso que va a estar buscando información de lo que nosotros usualmente accedemos, no va a encontrar nada. Entonces ya ahí estamos nosotros, ¿verdad? Agregándole seguridad extra. Son configuraciones muy sencillas e igualmente, si tal vez no conocemos, nada más es de buscar ayuda y consultar. ¿Para qué? Para dejarlo lo más depurado posible, porque son aplicaciones que nosotros usamos absolutamente todo el tiempo. El tema del antivirus, que lo conversó don Jorge, lo conversó don Henry. Este es un tema que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta. Esto que yo les estoy conversando son los tips usuales, como decimos, pero no podemos dejarlos de decir. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos atrás, lamentablemente seguimos viendo situaciones que se siguen dando sobre la misma línea. Tenemos que entender que necesitamos este tipo de software que nos protege y mantiene una constante revisión de nuestro dispositivo para protegernos de algún desliz, como decimos nosotros, ¿verdad? Que hayamos accedido sin querer. Por ejemplo, aspectos tan sencillos como ahora uno abre una página web. Abrimos una página, una red social, que como lo vemos, usted lo está hablando y cuando se fijó, si usted habló de gatos, le salió comida de gatos, cama para gatos y todo para gatos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Ahora es que capturan esta información y mediante eso crean algún tipo de publicidad que uno, sin darse cuenta que lo tocó, ya descarga algún malware, ya descarga algún virus o algo que empieza a capturar información. Entonces, los antivirus nos van a proteger, va a ser nuestra primera línea de defensa a nivel personal. Ahora lo podemos encontrar en los dispositivos móviles, en las computadoras, en las máquinas de escritorio, etcétera. Es sumamente importante. Hay una gran variedad de productos que podemos encontrar con la gran ventaja de que precisamente como el nuevo modelo virtual y tecnológico nos impulsa a esto, las grandes casas de este tipo de productos están siendo muy accesibles. En nuestro puesto de trabajo es una responsabilidad por parte de nosotros tener claro que nuestra máquina, hablemosla a nivel de trabajo, tiene que tener el antivirus instalado. Y si no la tiene, o yo no sé si lo tiene, entonces yo, Rebeca, voy y hago la consulta. Mire, don Jorge, es que yo no estoy segura de si mi computadora tiene antivirus. Sí, claro, Rebeca, sí tiene y está debidamente establecido acorde a los lineamientos establecidos en área de seguridad. Entonces, esos son aspectos que nosotros nos ayudamos a nosotros mismos y también cumplimos para poder establecer estas conexiones seguras. Las sesiones. Yo no sé si alguien de aquí lo hace.
Uno llega y hace Control al Supreme, cierra la pantalla y vamos. Uno accesa al banco tal vez o a ciertas aplicaciones que son de uso crítico para nosotros por nuestros datos, por tema de dinero, por tema de familia, etcétera. Y entonces tenemos el dispositivo, lo abrimos y ¿qué hicimos? Simplemente cerramos la pantalla. Eso no es correcto porque eso está dejando las aplicaciones abiertas. Y si de nuevo por X o Y motivo tenemos alguna situación de seguridad, tenemos alguna infiltración, estamos a exposición de quienes se encargan de hacer este tipo de fechorías, que son los cibercriminales. Debemos de ir a la pestaña y decir cerrar sesión. Es así de simple. Esto aplica para absolutamente todo, absolutamente todo. ¿Ok? Las conexiones por redes inalámbricas. Entiendo el tema, ¿verdad? Y pues sí, y para no gastar mis datos. A veces es más caro no gastar los datos que conectarnos a redes inalámbricas externas que no sabemos qué está pasando, no sabemos qué tipo de administración tiene, no sabemos si las personas que amablemente nos ofrecen el servicio tienen algún conocimiento extra para aplicar algunos aspectos de seguridad que nos puedan ayudar a nosotros. Pero si definitivamente tengo que hacerlo, pues ¿qué es la idea? Pues básicamente buscar algún tipo de aplicación tipo VPN que me permita establecer una conexión segura mediante la encriptación de la información. Yo soy muy honesta, les cuento, yo soy muy quitada del tema de las redes inalámbricas externas y aquí también en la U tratamos de protegernos nosotros mismos y dar accesos específicos para personas que no somos precisamente la comunidad. ¿Para qué? También para evitar que vayamos a encontrar por ahí algo que no nos pertenece. El tema de los correos. El tema de los correos es un tema que va a estar siempre. Porque de nuevo, no es porque no sabemos, es porque tenemos un ritmo muy acelerado. Llegamos, abrimos la consola de correo electrónico si estamos accediendo por web o abrimos si lo tenemos asociado a un Gmail, a un Hotmail, etc. Entonces, nosotros tenemos la costumbre, voy a hablarlo, nosotros me voy a incluir, de que con el rabito del ojo vemos la última palabra UCR y damos clic. Tenemos que poner atención. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, ¿verdad? Que muchas veces ha llegado un correo. Nos permitimos informarle que la cuota de su correo electrónico está por vencer. Por favor, accese a este link para que, y las personas lo hacen. Entonces, hay aspectos sumamente importantes. Por ejemplo, cuál es el color de la página, cuáles son los diferentes, los logos que están utilizando. En la mayor parte de los casos podríamos decir que no se utilizan formatos planos, es decir, que nada más casi es como que hicieron una página TXT, copiaron y lo pegaron. Siempre existe mucho más información y si no estamos seguros no lo abramos. Es mejor hacer una consulta, en este caso para efectos nuestros como comunidad universitaria, el Centro de Informática. Mira, es que me está llegando un correo, yo quiero saber si es cierto y efectivamente vamos a decir que no. Más ahora que la comunicación la estamos enviando por todos los medios posibles, ya sea Facebook, ¿verdad? Ya sea por YouTube, por todos los medios que el centro cuenta. Y usualmente podemos ver algo así, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar algo que nos dice descargue el formulario, accese a este enlace, es decir, no son prácticas comunes, por llamarlo de alguna manera, del centro de informática, para hacerlo como más puntual en este caso. Entonces, tengamos cuidado. Igualmente, si son entidades bancarias, pongamos atención. Las páginas siempre van a tener una variación en alguna parte. Nada más lo que tenemos que tener es mucho cuidado. Porque es importante esto que les voy a comentar. No solamente es el hecho de que yo contamine, por ejemplo, mi dispositivo. Más ahora que un porcentaje muy alto lo hacemos desde los móviles. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora muchos de los cibercriminales están generando código que le permite obtener acceso a los contactos y enviar comunicación a estos con mensajes que van con algún tipo de virus o con algún tipo de trampa. Entonces, ya nosotros, aparte de que nos exponemos nosotros, exponemos al resto que está relacionado con nosotros. Y en eso tenemos que tener muchísimo cuidado. El tema, por ejemplo, igual como lo decía Henry, a nivel de WhatsApp. No sé si a ustedes les pasa que llega, queremos ver en Facebook tal y tal cosa, o les llega un mensaje de Facebook. Yo no lo sé. Yo si quiero ver Facebook, entro a Facebook y veo Facebook.
¿Por qué? Porque no, yo no sé si realmente eso viene de mi contacto, yo no sé si eso se generó de algún código malicioso de la aplicación de algún contacto. Entonces, ¿tenemos que estar muy desconfiados? Sí. La tecnología llegó para ayudarnos, pero también tenemos que entender que hay situaciones negativas detrás de eso. ¿Ok? Las direcciones. No solo tiene que tener el candado, como decíamos ahora. Hay aspectos interesantes que tenemos que revisar a nivel del candado. Y las mismas páginas nos lo dicen. Este es un ejemplo básico, ¿verdad? Sobre eso. Y lo podemos ver aquí. Si yo pudiera preguntar cuál de estas dos páginas yo no debería de abrir, bueno, entonces, a primera mano, probablemente uno, usualmente lo que hace, voy a decirlo, tal vez en algún momento lo hice, es acceder a este sitio, no importa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no, tal vez es que no lo han actualizado, no, tal vez es que te falta una que otra cosa. No, siempre estemos seguros. Y si algo no entendemos técnicamente, mejor no lo hagamos. Aquí básicamente esta página lo que nos está diciendo es, sepa que absolutamente cualquier información que usted está enviando en este momento, claves, datos de dinero, usuarios, etcétera, absolutamente cualquier cosa va a ir en texto plano, cualquiera lo va a poder ver. ¿Okay? Y aparte de eso, no vemos absolutamente ninguna entidad de las que cumplen. ¿Para qué? Para yo generar un acceso seguro, como si lo podemos ver aquí. ¿Ok? Por ejemplo. Muy bien. Hay algo interesante que nosotros a veces decimos, yo no soy de interés. Todos, por X o Y motivo, no importa dónde trabajemos, cuál sea nuestro puesto, siempre somos de interés. Eso es algo que tenemos que tener claro. Absolutamente siempre somos de interés. Y pueden utilizar absolutamente cualquier marañilla, como decimos por ahí, para tratar de llegarnos, o al menos, como decimos nosotros, censarnos para ver hasta dónde pueden llegar con nosotros. Les voy a enseñar un ejemplo de un acceso que para nosotros no es extraño, ¿ok? Y que son de los aspectos que más tal vez utilizan los cybercriminales precisamente para lograr sus hechos. Por ejemplo, vamos a ver esto aquí. Esto es muy rápido, es un ejemplo muy rápido. ¿Y por qué usé un ejemplo? Porque nosotros somos funcionarios de la universidad y nos tratan de llegar siempre por esta línea, ¿verdad? Si yo veo aquí dice noticias, estación experimental, agrícola, Fuego Madrid, y se lo veo aquí, dice exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces resulta que, como decimos, y mi ejemplo viene nada más al tema del día a día, que estamos muy rápido, que tenemos que poner atención. Entonces yo abro aquí, mire, es la página de la Fabio Madrid, y vengo para acá, uy, sí, es la página de la Fabio Madrid. Aquí esta página tiene un candado, pero tiene un candado que tiene una línea roja horizontal. Tengo este por aquí que no tiene nada, tiene un acceso. ¿Cuál es la página que yo tengo que acceder? Esto lo toman, lo copian, nos lo envían y nosotros es UCR, SSR. Yo voy a accesar, ¿verdad? Yo voy a accesar más de nuevo porque estamos en el día a día, estamos en el corre-corre. Entonces, tenemos que poner atención. Es nada más un tema de poner atención, porque vean, compañeros y compañeras, si yo vengo aquí, por ejemplo, yo abro aquí y yo digo, aquí están los documentos, y yo vengo aquí a la página, y yo vengo aquí a los documentos, y también tengo los documentos. Y probablemente si acceso a otros, también voy a encontrar información relacionada. Entonces, aquí lo que es importante es que nosotros pongamos atención, porque prácticamente en este momento yo podría decir, si no me fijo, ¿verdad? La idea es nada más hacer un ejemplo para que entendamos que eso son cosas muy sencillas para los cybercriminales, y por ahí es donde tratan de llegarnos, porque siempre somos de interés fijarnos en la información. ¿Okay? Este dice www. Este lo generé así porque la idea no es de crear, ¿verdad?, algo que venga más allá, sino es nada más que tengamos muy claro que las páginas se comportan igual. Vean, la página se comporta exactamente igual. Entonces, necesitamos poner atención, básicamente.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Breve, si pudiéramos compartir la filmina final de la presentación para que tengan acceso a la información de contacto. Vamos a intentar contestar todas las consultas que tenemos bastantes. Les agradecemos muchísimo a los compañeros y compañeras expositores y vamos a pasar a la parte de preguntas. Vamos a revisar, vamos a intentar atender todas las consultas que tenemos en el chat. Tenemos una consulta de Tania Camacho, que dice: buenos días, gracias por la sesión. Sobre la aceptación de condiciones en medios de noticias, revistas, blogs y otros que puedan ser de interés para los cursos, ¿qué sugieren? El botón de acepto ya resulta intimidante y Cindy agregaba que en ocasiones si no se acepta no permite continuar. Gracias. No sé, Meli, cualquiera podemos contestar, pero les voy a dar mi criterio al respecto. Esto nace, ahora sale sobre todo casi en muchísimas páginas, hay una política de privacidad, acepto cookies, las famosas cookies, o no las acepto, ¿verdad? Esto viene a raíz de algo que se llama el GDPR, que es la regulación de datos personales europea, que tiene penas estrictas para las páginas y los oferentes de servicios en línea que no expongan o no digan qué datos son los que se están recolectando. O sea, la idea de esta exposición no es atemorizar para nada, sino es poder navegar de forma segura. Hoy, precisamente en el Día de la Internet Segura. Entonces, esa página que a usted le parece con aceptar o no cookies, hasta cierto punto hay que agradecerlo, porque te dan la opción de aceptarla o rechazarla, y es su decisión, ¿verdad? De no permitir algunas, e inclusive algunas le permiten personalizar cuáles cookies, o por decirlo mejor dicho, cuáles datos son los que se van a recolectar. Algunos de estos datos que se recolectan es para ofrecer una mejor experiencia. Por ejemplo, ¿qué navegador estoy utilizando? En función de eso, yo puedo mejorar la forma en que presento la información al usuario. Pero lo importante es ser conscientes que esa información, esas cookies, me permiten aceptarla o rechazarla, ¿verdad? O inclusive decir qué de esa información permito que se haga una trazabilidad o que se transmita o no. Hoy en día hay una gran discusión en torno a estos temas. Por ejemplo, hay una noticia de hoy de Facebook que Meta, que es pues ahora todo el consorcio de, pues ahora se llama Meta, ha amenazado a la Unión Europea de dejar de exponer el servicio Facebook e Instagram en Europa si no le permiten transmitir los datos a Norteamérica. Porque aquí es donde está toda la analítica de la data en Norteamérica. Entonces, sí, está bien, me pueden multar, me pueden decir lo que ustedes quieran, pero si no me permiten hacer eso, entonces dejo dar el servicio a millones y millones de usuarios. Bueno, eso es lo que dice Mark Zuckerberg, ¿verdad? Y su empresa Meta. Entonces vean que hay una gran controversia del tratamiento de los datos. Por un lado, si usted no me da datos, no puedo optimizar el servicio, pero también es lo que me permite monetizar para poder sobrevivir en el mercado. Lo importante es tener conciencia nosotros de qué datos estoy dispuesto a dar, cuáles no, y que si no hay ningún problema, ustedes pueden decir no acepto, ¿verdad? No acepto estas condiciones, no acepto usar este servicio con estas condiciones. Eso sería por lo menos lo que yo podría agregar. No sé si alguno de los otros, los demás compañeras, Rebeca o Juan José o don Jorge, quisieran agregar algo más. Un pequeño detalle práctico. Muchas de las aplicaciones, o la mayoría, nos van a pedir esa aceptación. Y fue muy acertado el comentario que puso la compañera donde dice, es intimidante y si no lo ponemos no podemos seguir. Después de que lo ponemos, porque nos puede interesar esa aplicación, ok, ahora sí personalizo la protección de mi aplicación en mi dispositivo, ok. Que se active la ubicación cuando está en uso la app o la aplicación, ¿verdad? Ok, mientras tanto no,
para que no sepan dónde me estoy moviendo yo. Si puedo desactivar el reconocimiento facial, etcétera. O sea, busco cómo personalizarlo para protegerlo. Y voy adquiriendo un hábito, ¿ok? Un hábito de qué voy a mantener siempre protegido. ¿Qué voy a mantener siempre protegido y qué necesito efectivamente brindar para lograr esos servicios? Gracias. Gracias, don Jorge. Y también quisiera agregar, yo mencioné solo el tema de los cookies de páginas web, pero ahora que usted lo menciona, por dicha, se ha hecho un esfuerzo importante en los sistemas operativos de dispositivos móviles por precisamente proteger la privacidad de los datos, pero eso viene desde antes de instalarla. Lo que comentaba es, si no acepto todo esto, que a veces es inmenso, no sabemos ni qué estamos aceptando, pues darse a la tarea, como decía Juan José, de leer, porque no sabemos qué estamos aceptando en esos contratos de usuario final. Pero ahora, por ejemplo, en el caso de App Store de Apple, antes de instalar la aplicación, viene una parte que dice privacidad de la aplicación. Y dice, esta aplicación va a darle seguimiento a sus datos, sí o no. ¿Y qué datos le va a dar seguimiento? Ubicación, comportamiento, dirección IP, etcétera. Entonces, ustedes pueden decidir si tan siquiera la van a instalar. Pueden rechazar o no usarla o utilizar, por dicha, ahora en los mercados de aplicaciones hay equivalentes muchísimas. Muchísimas. Entonces, pues buscar otra aplicación similar, pues que no ponga en riesgo sus datos personales o al menos lo que ustedes no están, los que no están dispuestos a compartir. Muchas gracias, don Henry y don Jorge. Tenemos una consulta también en el tema de protección de datos y de imagen. Johnny Vargas consulta, ¿qué opinan de las capturas de Zoom y que luego se publican en Facebook, donde en la imagen sale la cara y el nombre completo de la persona? Sí, es lo mismo, ¿verdad? Lo que mencionaba, es la imagen es un dato personal. Por consiguiente, ustedes podrían solicitar que se retire. Si no obtuvieron un permiso expreso antes, o sea, como en este momento que, no sé, normalmente dice, le dicen, en algunas reuniones le dicen, sonrían porque voy a tomar una foto de la pantalla para publicar. En ese momento usted puede decir, bueno, yo no quiero que se exponga mi imagen. Están en todo su derecho. Johnny Vargas también consulta sobre qué opinan de tener antivirus en el teléfono, como el Perdón, antivirus Melissa. online. Adelante, Jorge. Sí, perdón. Algo que iba a agregar, Juan José lo mencionó muy bien, este tema de los datos y de las imágenes. A veces muy a la ligera la gente toma ejemplos, pantallazos de fotos de precisamente lo que apuntaba el compañero o la compañera que estaba haciendo la pregunta, para evidenciar ejemplos en el mundo de la seguridad de la información, accesos a páginas de una entidad financiera específica y demás. Vean, no es solo saber que eso es privado, sino que tiene consecuencias legales utilizarlas. Yo tengo un dicho que dice, si no pasa nada, no pasó nada. El problema es cuando pase. Si yo pongo un ejemplo de una entidad financiera que estoy accediendo y que a través de eso hay una posibilidad de fraude, tengo que pedirle permiso a la entidad financiera que voy a usar su imagen. ¿Ok? Aunque sea la Universidad de Costa Rica. ¿Ok? Porque si no, voy a comprometer a la Universidad de Costa Rica y a mí también, personalmente. O sea, a las autoridades, a la universidad como una institución, pero también a la persona. ¿Ok? O sea, no puedo ni decir, salado, esa bronca se la va a comer el director, como dice uno popularmente. No, es responsabilidad. ¿Ok? Entonces, ya el tema se está volviendo como tenía que ser desde el principio, pero es porque la sociedad va aprendiendo, ¿verdad? Ya hay legislación, se está empezando a aplicar, cada vez va a haber, se va a mirar con más detenimiento esta situación para ir creando una cultura de respeto. ¿Ok? Gracias. Perdón, Meli.
Muchas gracias, Jorge. La segunda consulta de don Johnny Vargas también era sobre qué opinan de tener antivirus en el teléfono, como el antivirus de Line, por ejemplo. Sí, tal vez ahí contesto yo. Efectivamente, tener más herramientas, más controles que nos den seguridad es favorable. Ahí hay que sopesar, ¿verdad? El tema de lo que el antivirus puede tal vez afectar el rendimiento de mi dispositivo. Y también, bueno, aquí hay un caso muy concreto de un antivirus que no he utilizado, pero de otras marcas normalmente hay un pago de por medio, entonces hay que hacer un balance. Normalmente, buenos hábitos y buenas prácticas de navegación hace que no se requieran tantos controles o tantas herramientas de verificación. Entre mejor sea nuestra actuar o nuestro navegar o el uso de los dispositivos, porque a veces pensamos en navegar como meternos a una página web. En realidad, con solo tener nuestro teléfono encendido ya hay conectividad con internet, con algún sitio. Entonces, no es exclusivamente meterse a una página, es solo el hecho de tener un dispositivo conectado a la red, ya estamos de alguna forma navegando. Pero definitivamente, entre más herramientas, más opciones tengamos, por supuesto que puede ser mejor. Al punto, ¿verdad?, de que puede tal vez alguna herramienta de estas identificar algo que yo como usuario no logré, como ciudadano que usa una aplicación, no logra identificar, y tal vez el antivirus sí puede, pero eso pesar, ¿verdad? Igual que los acuerdos de servicio o los términos de condiciones. Normalmente, si me piden algo a cambio, la pregunta es, ¿lo que yo doy me pone en riesgo? Y si lo que me dan a cambio de lo que yo estoy dando vale la pena, ¿verdad? Entonces, es siempre una valoración. Muchas gracias, Juan José. Vamos con la siguiente consulta, que es de Tania Camacho, que pregunta ¿a dónde se podría llevar a reciclar llaves mallas y dispositivos de este tipo de forma segura? ¿A dónde se podría llevar? Bueno, realmente ahí usted lo que puede hacer es abrir, ¿verdad?, el dispositivo, cuando si usted lo quiere disponer de él y de manera ecológica. Entonces, hay una parte plástica y hay una electrónica, ¿verdad? Lo que se tiene que sacar es la electrónica, es el chip de almacenamiento, ese sí se destruye para que la información ya no se pueda ser utilizada, y después disponerlo de él como normalmente se hace con cualquier dispositivo electrónico, como cuando usted dispone de una tarjeta de crédito que ya no va a utilizar. Lo que hay que hacer es cortar la banda o cortar el chip para que ya no se tenga acceso a esa información. Después de eso, la disposición de lo recomendable de manera ecológica es la normal. Gracias, don Henry. Tenemos una consulta de la Astenia Bonilla que pregunta si esta presentación o el video podrán verse posteriormente. El video lo vamos a colocar en los canales de YouTube, tanto del Centro de Informática como de la Biblioteca del Recinto de Grecia, y la presentación se les puede facilitar vía correo electrónico a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Alexander Abarca consultaba por el nombre completo del especialista en Ingeniería Social. Don Henry ya les compartió a todos y todas la información en el chat, la información de François Mouton con el perfil de LinkedIn y algunas de sus investigaciones para que las puedan consultar. La siguiente consulta es de Cindy Chávez, que dice, ¿qué me dicen de los marcadores para guardar direcciones? Rebe, tal vez si nos puedes ayudar con esa consulta. Ok, el tema aquí es que lo que tenemos que analizar es qué es lo que nosotros estamos accediendo, ¿verdad? ¿Qué tipo de información es la que estamos guardando? Porque habrán sitios que tal vez no sean tan complejos. El tema es que logremos establecer una buena práctica donde no tengamos, más que todo, direcciones que sean muy comerciales, que nos llamen la atención de forma más directa, y que por ahí probablemente es donde vamos a levantar el interés por parte de un cibercriminal cuando obtiene nuestra información. Todo lo que nosotros tengamos almacenado en el dispositivo puede ser utilizado en contra de nosotros, ¿verdad? El tema es muy de la mano con lo que decía Juan, pues tenemos que hacer un equilibrio y un análisis real si lo necesito, o verdaderamente para mí es mejor hacerlo de forma manual.
hay algunas páginas o algunos sitios que uno accede, digamos, para temas técnicos, por ahí más o menos, que no las accede todo el tiempo. Entonces a veces uno dice, bueno, la verdad es que la voy a guardar, mejor la marco porque sé que la puedo ocupar en unos 15 o 22 días, etcétera, ¿verdad? Entonces también, si eventualmente alguien supiera cada cuánto nosotros accedemos, acordémonos que todo se queda en el historial, probablemente sean páginas que no sean de interés para un cibercriminal, enviarlas a nuestro acceso porque usualmente no estamos en ellas, ¿verdad? Pero entonces es nada más de analizarlo. ¿Y cuántas? Porque si vamos a poner el banco, si vamos a poner las redes sociales, si vamos a ponerlo, ¿verdad? O simple y sencillamente, por ejemplo, voy a inventar Sirache UCR SCR, porque es la aplicación que utilizo para trabajar, que es un acceso interno, que no se accede desde afuera, por ejemplo, ¿verdad? Que no importa lo que traten de hacer, está protegido a nivel interno de los sistemas institucionales. Entonces, ahí nosotros hacemos como ese análisis, ese balance de qué sí y qué no, y qué preferiblemente y en forma definitiva no tener al alcance ahí que me lo puedan descubrir, ¿verdad? Pero es como un análisis definitivamente sobre qué consideraría yo que mejor no tener al alcance. Muchas gracias. Tania Camacho nos consultaba en el chat también, nos decía, uso Mac, necesito un antivirus. Siempre me han dicho que no hay que agregarle nada extra. Don Henry nos compartía la respuesta. Sí, Mac OS X es un sistema operativo con vulnerabilidades, al igual que Windows y Linux. Es importante mantenerlo actualizado, firewall activo y antivirus reconocido. Violeta Palavacini consultaba qué antivirus se puede usar en iPhone. De igual forma, don Henry nos deja un enlace para consulta. Vamos a ver cuáles otras consultas tenemos. Gerson Mesa nos consulta qué tipo de aplicaciones se pueden tener o software para guardar claves de sistemas. Aquí de igual forma don Henry nos dejó algunas recomendaciones de software. Tenemos una consulta de Federico Carmiol. ¿Cómo aplica el tema de las grabaciones de personas en cámaras de seguridad y la divulgación en otras plataformas con algún objetivo específico? Gracias. Ya es un tema muy de marco legal, pero les voy a mencionar un poco mi experiencia que tuve en algún momento relacionado con todos los sistemas de vigilancia de la universidad. Siempre que a usted lo graben, tienen que informarlo. Tiene que haber un letrero que diga está siendo grabado, ¿verdad? Si no, no le pueden grabar para efectos de seguridad, un objetivo superior, por ejemplo, de seguridad. Y esa grabación solo tiene que ser usada con ese objetivo. ¿Quiénes pueden solicitar grabaciones? En este caso, el OIJ normalmente para algún tipo de investigación, de evidencia probatoria, para poder individualizar algún delito, ¿verdad? Para eso es que se puede utilizar una grabación de estas, no para seguir, ni para perseguir, ni para ver comportamientos de personas. O sea, el grabador tiene que grabar solo y ese video se tiene que acceder solo para efectos probatorios de un delito. De un delito, y normalmente quien solicita sus videos es el organismo de investigación judicial. Muchas gracias. Vamos a responder 3 consultas más que tenemos pendientes para finalizar la sesión. Tenemos una consulta anónima que dice, en el desarrollo de clases virtuales y videoconferencias suele ser común la grabación de la sesión por diversas razones y posteriormente la grabación es divulgada. Para esto se solicita el consentimiento y gran mayoría de personas no tienen problemas, por lo que finalmente se graba la sesión. Para la comunicación y participación en la misma resulta necesario al menos el uso de la voz. Tomando en cuenta que actualmente se desarrolla tecnología que en el futuro podría replicar la voz de los individuos, ¿qué medidas puede tomar uno como individuo al respecto para minimizar el riesgo que en un futuro estas grabaciones sean utilizadas con el fin de replicar la voz? Bueno, qué pregunta más compleja y más Complejo, interesante, sí. ¿verdad? Sí. Y estamos en un mundo donde ahorita, como las tecnologías disruptivas y la inteligencia artificial, permite muchísimas cosas, ¿verdad?
de manera cognitiva, inclusive. Es un tema que también va desde el punto de vista de legislación. Muchas tecnologías nuevas requieren nueva legislación, ¿verdad? Que vaya adaptándose a las legislaciones de los países. En caso de el nuestro, se va a tener que ir adaptando a las tecnologías disruptivas en función de cómo se vayan dando, ¿verdad? Normalmente lo que se legisla va detrás de lo que se hace, entonces normalmente no podríamos como adelantarnos a ese hecho, pero yo lo que sí le digo es que si hay una inteligencia artificial que suplanta su voz, ya eso es ilegal, ¿verdad? Ya eso no debería ser legal. O sea, y si suplantan, por ejemplo, su imagen también, o si suplanta a una persona, o inclusive hay inteligencia artificial que crea personas que no existen para perfiles falsos de Facebook. Entonces, la genera a una persona y esa persona realmente no ha vivido nunca. Entonces, son temas que hay que tener cuidado y que muy interesante la consulta, inclusive en algún momento podríamos invitar ya, tenemos a varios expertos en el marco legal de la informática que podrían ampliar y creo que podrían tener mucho mejor criterio para dar respuesta a estos temas. Muchas gracias. Tenemos 2 consultas más. Una es de doña Ana Jiménez, que pregunta ¿cuál es la mejor forma de almacenamiento de la información? Nos da ejemplos como Google, One, Dropbox. En nube, tal vez creo que se refirió un poco Juan José para compartir aquí las respuestas. Sí, claro. Bueno, en lo personal, la mejor forma de almacenar información para que no se comparta con terceros es no conectarla a Internet. Es decir, el clásico, ahora téngalo en un dispositivo en su casa y eso nunca lo conecte a nada. Sin embargo, en la práctica eso no es viable, ¿verdad? Entonces, porque por alguna razón necesitamos compartirla, manipularla, etcétera, ¿verdad? Y de los servicios de proveedores en nube, vamos a ver, hay muchos proveedores en nube que dan hospedaje, espacio, en donde podemos tener valoraciones como funciones, precio, etcétera. Pero creo que tal vez lo más importante es saber bajo qué normativa operan esos operadores. Es decir, hay claramente, digamos, servicios en nube que están hechos para Europa, que están algunos hechos para Norteamérica y otros obviamente en otros países, ¿verdad? Entonces, en realidad ellos se ajustan a la normativa, ¿verdad? Que les van imponiendo los gobiernos. De hecho, digamos, por lo menos la Comunidad Europea ha dictaminado para estos servicios, ¿verdad? Que los centros de datos que tienen información de ciudadanos europeos, ¿verdad? Tienen que estar dentro del espacio geográfico de ellos. Es decir, no pueden ir y poner la información geográficamente en un lugar que no sea Europa. Entonces, eso lo hacen porque precisamente como para relacionar al proveedor con la legislación local. Y eso es básicamente lo que uno trataría de visualizar, aparte de precio y función y todo lo demás, porque, digamos, por ejemplo, un usuario como lo soy yo de Google, pues puede ser que me dé todo lo que yo quiero. Sé que su visión como empresa es, y digamos, la parte legal es más orientada a la parte norteamericana, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que al final, digamos, aunque hay una ley en Costa Rica y habrá una ley en Estados Unidos que trate de regularlo, ¿verdad? Hay tratados internacionales que también se vienen a sobreponer en eso y que el hecho de que yo reciba un servicio en un país cuando el servicio es emitido de otro país, eso implica una mayor complejidad. Entonces, si uno quiere evitar complejidades legales y quiere estar realmente seguro, lo mejor es consumir un servicio en el mismo lugar donde es emitido, donde es proporcionado. Pero eso es prácticamente muy limitado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Costa Rica tenemos pocas aplicaciones para compartir información que estén realmente hospedadas aquí en el país. Entonces terminamos recurriendo a este tipo de soluciones. Normalmente los fabricantes más grandes sufren un escrutinio más fuerte, ¿verdad? De opinión pública y otras cosas. Y eso podría darnos tal vez alguna luz. No es del 100%, no es ya decisivo ese escrutinio público, pero sí puede darnos una referencia
de alguien que le pasó algo o que algo no le funcionó y entonces poder optar por el uso de esas herramientas. En lo personal, yo utilizo mucho las herramientas que son compatibles con los dispositivos que yo tengo. Y en nuestro mercado, por ejemplo, la parte de Google está muy bien posicionada, ¿verdad? Entonces, esa es una herramienta que en mi vida diaria utilizo. Pero a nivel empresarial puede ser totalmente otra y para cada persona puede ser muy diferente. Yo quiero agregar con respecto a esta pregunta, es muy importante, sobre todo que es toda una moda, ¿verdad? Vean que cuando hablamos de la nube, es básicamente que hay una empresa proveedora de un servicio, cuando hablamos del Drive, que es Google, etcétera, okay, es una empresa que brinda el servicio en ocasiones gratis, ¿verdad? Como muchos de los que usamos Drive, ponemos los archivos, la información que gustemos en ese Drive. No nos cargan ningún costo porque es de uso personal y demás. El tema ahí es qué información ponemos ahí. Como funcionarios universitarios, si yo pongo información de la organización, ajá, y algo pasa con esa nube, en donde yo no estoy pagando, la institución no me está pagando o no está pagando el uso de eso, el riesgo es mío. ¿Ok? Y si es algo importante y delicado y información de la cual yo soy responsable y le pasa algo a ese drive, yo no tengo a quién reclamarle y la institución me puede reclamar a mí. ¿Ok? Y me puedo ver en un aprieto importante y podría poner a la institución en un aprieto importante. Entonces, yo no sé qué tan a la ligera estamos tomando el uso del RAI, compartimos ahí informes, elaboración de informes, etcétera. O sea, documentos, a veces unos más delicados que otros o más sensibles con respecto a la información, datos de personas, etcétera, que estemos manejando. Entonces tenemos que pensar muy bien qué vamos a poner en la nube. El mensaje aquí es la información institucional, organizacional o empresarial que utilicemos, según donde estemos, usémoslo en los canales oficiales de la institución, de la organización, de la empresa. ¿Ok? Tenemos un poquito más de libertad con respecto a la información personal. Pero tenemos que valorar esto. ¿Ok? Don Jorge, Gracias. y Sí. compañeros, quisiera agregar ahora que mencionaba a Juan José el uso de una herramienta tan utilizada en la nube como Google Drive. Google Drive ha estado en la polémica hace mucho tiempo porque lo que subamos a Google Drive ellos lo revisan para efectos de investigación, para tomar alguna información que está ahí, que está dentro de los documentos que nosotros subamos al Drive y así monetizan el servicio. Ahorita estoy leyendo en este momento la política de uso de Google Drive y dice, política de uso. Es posible que revisemos el contenido para determinar si infringe alguna de nuestras políticas del programa. Las políticas del programa es un documento inmenso. Y puede que lo retiremos o neguemos a publicarlo. Sin embargo, no necesariamente revisemos el contenido, por lo que no debes dar por sentado que vayamos a hacerlo, pero nunca lo niega, ¿verdad? Exactamente. Nunca lo niega. Esa es la política de uso que aceptamos cuando usamos el servicio de Google Drive. Para que vean ustedes, entonces, si nosotros leemos esto, podríamos tomar la decisión de usar otro servicio, ¿verdad? Como Dropbox, como OneDrive, y revisar también si esas no son alguna Similares. política similar, ¿verdad? Tengo entendido que la de Dropbox es más restrictiva y definitivamente dice no, no como esta tan ambigua que a uno lo deja pensando si lo van a revisar o no lo des por sentado, pero nunca me aseguran, no me dan confianza de que eso no vaya a pasar, ¿verdad? Entonces, sí, y seguramente pasa, pero bueno, porque si no, no estaría pues generando alguna polémica que se ha dado en el pasado, no sé, de la que se ha generado más bien. Muchas gracias. Justamente consulta Tania Camacho si la UCR tiene una nube que podamos emplear para respaldos.
En eso estamos. En eso estamos. Esperamos exponerla este año porque sabemos que es una necesidad institucional. Todas las unidades de una u otra manera han estado utilizando algún tipo de servicio de almacenamiento en red, conocidos como NAS, o aplicaciones de nube gratuitas, ¿verdad? Como OnCloud y Nextcloud, pero realmente es una necesidad institucional. Estamos haciendo los esfuerzos, ya tenemos presupuesto para este año aprovisionar el servicio de nube institucional. Y cerramos con la consulta de Johnny Vargas. ¿Qué opinan de Telegram? No sé, usuarios de Telegram, yo no lo uso tanto, ¿verdad? No sé, creo que Rebeca sí lo usa más, Juan José. Bueno, Sí, bueno, yo lo utilizo bastante, tiene una política un poco más beneficiosa para uno si se compara, por ejemplo, con las políticas de WhatsApp, ¿verdad? Que es la otra herramienta de mensajería que se compara en volumen de usuarios. Tiene algunos protocolos, protocolos me refiero a algunas tecnologías de implementación que son propias de ellos y que de alguna forma dan un poquito más de confianza, ¿verdad? Pero al final de cuentas sigue siendo, digamos, un tema de funcionalidad y la exposición que uno recibe de acuerdo a los términos que ellos exponen el servicio, ¿verdad? Volvemos a que es una herramienta gratuita, ¿verdad? Bueno, también hay su versión comercial, pero al final la empresa algo tiene que ganar, ¿verdad? Y si no hay un cobro explícito para ganar, de alguna otra forma tiene que salir y tiene que ser de algún tipo, un bien o un bien no, un activo como puede ser la información, ¿verdad? sí, Juan José, quisiera agregar que aquí estaba precisamente buscando los datos que comparte cada una de estas. La que menos datos comparte es Signal. Signal solo el número de teléfono, Telegram número de teléfono, ID de usuario, contactos y nombre de cuenta. WhatsApp sí, es increíble la cantidad de datos que da acceso, ID dispositivos, de publicidad, historiales, ubicaciones, etcétera, etcétera. Pero Signal es el servicio mensajería que menos datos recolecta, por si están interesados. También es importante apuntar de que, vamos a ver, estas herramientas gratuitas, ¿ok? También tienen su versión de pago. Cuando se adoptan como una solución empresarial, ¿verdad? Entonces, hay condiciones que esas empresas pueden establecer con el proveedor, de que estén encriptadas, o sea, hay toda una serie de compromisos con respecto a la transmisión y a la protección de los datos, ¿ok? Como nosotros usualmente usamos las versiones libres, porque no lo usamos para efectos empresariales, ahí es donde tenemos que implementar las medidas de las que hemos mencionado y muchas más, ¿verdad? Muchas más. Establecer esa cultura, divulgarlas, ser constantes, ¿ok? Hasta que sea parte de nuestra cultura. Dicen que los hábitos culturales se adquieren, yo no soy sociólogo, pero de lo que he escuchado es que los hábitos culturales se adquieren después de 15, 20 años de practicarlo toda una sociedad como tal. Y seguramente ese es el reto ante la adopción y el uso intensivo y extensivo cada vez más de la tecnología. Entonces, aprovechemos todos estos espacios y muchas gracias a todos porque hemos estado aquí compartiendo el tema. Gracias, Meli. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos durante esta actividad, por compartirnos sus experiencias y sus consultas por medio del chat. Agradecer nuevamente a la Biblioteca del Recinto de Grecia por su iniciativa para realizar esta actividad. Les invitamos a seguir las recomendaciones que hemos compartido esta mañana con el fin de cuidar tanto nuestra salud digital como la de quienes nos rodean. Esperamos que nos acompañen en futuras actividades y que tengan un excelente día. Buena tarde. Buenas tardes, gracias. Hasta luego, muchas gracias.